El libro de Daniel, profecías para el tiempo del fin. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Una producción de Megáfono Adventista. Sean todos bienvenidos a este repaso de lección de escuela sabática. La lección que estuvimos estudiando durante esta semana lleva por título Del horno ardiente al palacio. El capítulo 3 del libro de Daniel nos muestra una historia sorprendente de cómo Dios cuida a sus hijos en medio de las pruebas más extremas. Los eventos descritos en este capítulo probablemente hayan acontecido en el año 594 a.C., es decir, unos 9 años después que Nabucodonosor tuvo el sueño sobre la sucesión histórica de los reinos de este mundo, representada por la estatua que estaba formada por diversos metales. Lastimosamente, la impresión del sueño no duró mucho tiempo en el pensamiento del monarca, y como resultado, la ambición y el deseo de exaltación propia condujo a Nabucodonosor a construir una gran imagen de oro con el objetivo de consolidar y fortalecer su imperio. Este monumento al orgullo del rey comunicaría a sus súbditos que su reino no sería reemplazado por otro y duraría para siempre. Al igual que los constructores de la Torre de Babel, Nabucodonosor, cegado por su arrogancia, desafió abiertamente lo que Dios había revelado en relación a la historia de este mundo. El rey no aceptó que su reino solamente era el inicio de una sucesión de imperios mundiales. La caída de la Gran Babilonia era una idea inconcebible para el hombre que lideraba el imperio más poderoso del mundo. Nabucodonosor no era ajeno a la vanagloria de los gobernantes y como los reyes de antaño, él también tenía una preferencia a la erección de estatuas que le representaban, aunque ninguna de ellas ha sobrevivido. Sin embargo, en una de las inscripciones conservadas hay una que testifica de la imagen que el monarca levantó en el Líbano. Ella nos dice: junto a mi estatua como rey, yo grabé una inscripción mencionando mi nombre. Yo la erigí para la posteridad. Ojalá mi descendencia reine para siempre. Esta inscripción se encuentra registrada en el libro Textos Antiguos del Cercano Oriente relacionados con el Antiguo Testamento en la página 307. El erudito bíblico, historiador y padre de la Iglesia, Jerónimo, quien vivió entre los años 331 al año 420 después de Cristo, opinaba que la imagen de Daniel 3 era una efigie del mismo Nabucodonosor. La jactancia del rey nos recuerda que como seres humanos muchas veces nos negamos a reconocer que nuestros logros tarde o temprano se desvanecerán. Toda hazaña humana está destinada a desaparecer. Nada de lo que alcancemos en este mundo puede compararse frente a la eternidad. Con mucha razón, el Señor Jesucristo nos aconsejó lo siguiente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. La historia no solamente nos dice que el rey levantó esa imagen de oro puro de 30 metros de largo en el campo de Dura, sino que también, según Daniel capítulo 3 versículo 2, convocó a los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua. Es muy probable, según Jeremías capítulo 51 versículo 59, que Sedecías, en calidad de rey de Judá, haya viajado a Babilonia durante su 4º año para participar en la dedicación de la estatua de oro. La orden del rey a través de su pregonero era que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña
y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 3, versículos 5 y 6. Es impresionante notar el símil que existe entre la historia de Daniel 3 y lo que está registrado en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18. ¿Qué paralelismos encontramos entre ambos pasajes? Número 1. La erección de una imagen. Tal y como hemos visto en Daniel capítulo 3, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Esto lo podemos leer en Daniel capítulo 3, versículo 1. Por su parte, Apocalipsis 13 hace referencia a la formación de la imagen de la bestia. La inspiración nos revela en qué momento del panorama profético se formará esta imagen. Veamos la siguiente cita que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, página 439. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que éste imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Número 2. La mención del número 6. Es interesante notar que los números mencionados en ambos capítulos son múltiplos de 6 y guardan una estrecha relación con la imagen. En Daniel capítulo 3 se nos dice que la estatua tenía una altura de 60 codos y su anchura era de 6 codos. Esto lo podemos leer en Daniel capítulo 3, versículo 1. Mientras que en Apocalipsis 13 se habla del número de la bestia, el cual es 666. Esto podemos notarlo en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Número 3. Un decreto legislativo que atenta contra la verdadera adoración. En Daniel capítulo 3, el rey Nabucodonosor emite un decreto imperial para que los pueblos, naciones y lenguas adoren a la imagen de oro. Dicho decreto está en pugna con el segundo mandamiento de la ley de Dios y se convierte en la prueba de fuego de los amigos de Daniel. Por su parte, en Apocalipsis 13, encontramos la emisión de un decreto universal que ordena a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Esta imagen, según Apocalipsis 13, 16, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esa marca de autoridad es lo contrario al sello de Dios, el cual se encuentra en el cuarto mandamiento. Recordemos que el Señor se refirió al sábado como una señal entre Él y su pueblo, según Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Así que la marca de la bestia debe ser la contraparte del verdadero día de reposo. Por lo tanto, en Apocalipsis 13 también encontramos una ley marcial que atenta contra la verdadera adoración, donde la observancia del verdadero día de reposo juega un papel protagónico. Este decreto se convertirá en la prueba del pueblo de Dios antes del cierre de la gracia. Número 4. El uso de la música como un medio de atracción hacia la falsa adoración. La mensajera del Señor nos dice lo siguiente en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 987. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al principio emplea la atracción, así como el rey de Babilonia probó el poder de la música y la ostentación externa. Si esos atractivos inventados por hombres inspirados por Satanás no hacían que los hombres adoraran la imagen, las devoradoras llamas del horno estaban listas para consumirlos. Al final de la historia de este mundo, también encontramos que la bestia, quien está representada en Apocalipsis 17 y 18 como Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra,
utilizará la música como estrategia de seducción antes de emplear la fuerza. Esto lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 18, versículo 22. Número 5. Una amenaza de muerte. El rey ordenó que cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Daniel capítulo 3, versículo 6. En Apocalipsis 13 también encontramos un decreto de muerte para todo aquel que rehúse adorar a la imagen de la bestia. El profeta Juan declara lo siguiente en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar todo el que no la adorase. Número 6. Un tiempo de angustia para los hijos de Dios. Los jóvenes hebreos experimentaron un tiempo de angustia en Daniel capítulo 3 como consecuencia de su fidelidad a Dios. De igual forma, el remanente final pasará por un tiempo cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 1. Número 7. Dios libertará a su pueblo y le dará la victoria. Así como los amigos de Daniel fueron librados de ese horno de fuego ardiente, los hijos de Dios en los últimos capítulos de la historia de este mundo experimentarán la liberación de su angustia por parte de Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. La mensajera del Señor escribió la siguiente promesa para su pueblo en el libro Profetas y Reyes, página 376. Como en los días de Sadrach, Mesach y Abed-nego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. No cabe duda que esta comparación nos muestra claramente que Daniel capítulo 3 es un símil minúsculo de lo que acontecerá en los tiempos finales, cuando la imagen de la bestia se forme antes del cierre de la gracia. Una de las escenas que más llama la atención en el relato de Daniel 3 es la fidelidad y el compromiso de los jóvenes hebreos. Sus convicciones resultaron inquebrantables aún en medio de las amenazas de muerte. Tras negarse a adorar la imagen por segunda vez, su respuesta al rey fue la siguiente: He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Sumamente airado por la actitud desafiante de los jóvenes, el rey ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Esto lo podemos leer en Daniel capítulo 3, versículo 19, con el objetivo de echar a los jóvenes dentro de ese horno de fuego ardiendo. ¿Cuál es el secreto de esa fe tan sólida y estable? ¿Cómo es que estos jóvenes estuvieron dispuestos a quemarse vivos antes que adorar a la imagen? No cabe duda que tenían una fe sólida, que confiaba plenamente en la soberanía y en la sabiduría de Dios. La verdadera fe se mide no por la cantidad de oraciones contestadas en nuestro favor, sino por la calidad de nuestra relación con Dios y nuestra confianza absoluta en Él. Hacer lo correcto sin importar las consecuencias es una señal de una fe madura. La mensajera del Señor, con respecto a la fidelidad de estos jóvenes, escribió lo siguiente en el libro Profetas y Reyes, página 376. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. Una vez que los jóvenes estaban en el horno ardiente, sucedió algo impresionante. Daniel capítulo 3, versículo 24 al 26 nos dice lo siguiente: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo
a lo de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Las Escrituras nos dicen que lejos de presenciar la cremación de aquellos que habían desobedecido su mandato, el rey quedó impresionado al ver que los 3 hebreos estaban vivos, caminando dentro del horno de fuego, al lado de un cuarto varón cuya apariencia era semejante a la de los hijos de los dioses. Dios protegió a sus hijos fieles, dando cumplimiento a la promesa que encontramos en Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios nunca estará tan distante de los suyos como para no oírlos, o mejor aún, como para no estar a su lado cuando estén pasando por tribulaciones y tiempos de angustia. Bien lo dijo el salmista en el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sin embargo, no todos los que han sido fieles a Dios fueron librados de las garras de la muerte. Muchos mártires sellaron con sangre su fe. ¿Por qué no fueron librados, al igual que Sadrach, Mesach y Abed-nego? Esta es una pregunta bastante difícil y compleja de responder. Lo cierto es que debemos aprender a confiar plenamente en la sabiduría divina. No olvidemos que Dios ha sacado cosas buenas aún del martirio de sus hijos. ¿Te has puesto a pensar, por ejemplo, qué hubiese sido del Evangelio sin la muerte de esa gran cantidad de cristianos que ofrendaron sus vidas en el circo romano? ¿O de los reformadores que fueron consumidos en la hoguera? Es muy seguro que varias conversiones no se hubiesen llevado a cabo por falta de testigos valerosos, y como resultado el avance del Evangelio hubiese sido más lento. Pero a pesar que no todos los hijos de Dios experimenten liberaciones extraordinarias de la muerte, debemos de recordar que todos los muertos, según 1 Tesalonicenses 4:16, resucitarán primero cuando Cristo venga en gloria y majestad, para poder recibir su galardón y a la vez ser liberados de forma total del dominio del pecado. Las palabras de Nabucodonosor no solamente expresan el asombro por la vida de los jóvenes, sino también por el ser que los acompañaba en el horno de fuego. Él lo describe como un ser semejante a hijo de los dioses, según Daniel capítulo 3, versículo 15. La pregunta es, ¿quién es este ser? La inspiración nos dice lo siguiente en el libro Profetas y Reyes, página 373. Cuando sus testigos fueron arrojados al horno, el Salvador se les reveló en persona, y juntos anduvieron en medio del fuego, en la presencia del Señor, del calor y del frío. Las llamas perdieron su poder para consumirlos. Hay otra pregunta que surge en función de la expresión de asombro del rey. ¿Cómo sabía el rey qué aspecto tenía el Hijo de Dios? Nuevamente la mensajera del Señor nos muestra la respuesta a esta interrogante en el libro Profetas y Reyes, página 374. En su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia habían representado la verdad delante de él. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Con claridad y sencillez habían presentado los principios de la justicia, enseñada así a aquellos que los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir, y en la cuarta persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios. Los jóvenes hebreos
no solamente fueron eficientes en sus labores como cortesanos, sino también usaron su posición para testificar al rey sobre el Dios en quien ellos creían. Esto nos deja una gran enseñanza. Como cristianos debemos usar toda esfera de influencia que tengamos para presentar la verdad de Cristo a aquellos que aún no creen en el Evangelio. La fascinante historia del capítulo 3 del libro de Daniel nos deja las siguientes lecciones. Número 1. El orgullo puede conducirnos a desafiar abiertamente la voluntad de Dios. Seamos humildes y consideremos siempre al Todopoderoso como la fuente de nuestros logros. Alejémonos del orgullo y recordemos las palabras del salmista que están registradas en el Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Número 2. La historia de la imagen de Nabucodonosor es un microcosmos de los eventos finales que acontecerán sobre esta tierra una vez que se forme la imagen de la bestia. La prueba por la cual tuvieron que pasar los jóvenes hebreos en el horno de fuego ardiendo es la misma prueba por la cual el remanente de Dios habrá de pasar en el tiempo del fin. Número 3. Debemos ser fieles a Dios sin importar las consecuencias. Como depositarios de la verdad, no debemos poner en venta nuestros principios. En un mundo donde el relativismo se ha enquistado en el pensamiento del hombre moderno, se necesitan, al igual que los jóvenes hebreos, hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Número 4. Dios puede librarnos de los tiempos de prueba y tribulación si es su voluntad. Y en caso que no lo haga, recordemos que un día nos librará de este mundo de pecado, otorgándonos el regalo de la inmortalidad. Finalizo compartiendo la siguiente cita, la cual encontramos en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 31. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad, valor de la cobardía de los demás y lealtad de su traición. Que Dios nos ayude a sostener el estandarte de su santa ley sin importar la hostilidad del ambiente que nos rodee.